Hoy les traigo la asombrosa historia detrás de los enigmas que rodean el fallecimiento del icónico actor Gene Hackman y su esposa Betty Araka, un caso repleto de declaraciones contradictorias. Luego de meses de incertidumbre, la vecina del intérprete rompió el silencio. Barbara Lennon, quien residía a pocos metros de la lujosa mansión del artista en Santa Fe, finalmente se atrevió a hablar. Su testimonio, explosivo y desconcertante, desafía completamente la versión oficial presentada por las autoridades, revelando indicios ignorados y cuestionamientos sin resolver que sacudieron a la industria cinematográfica. Antes de adentrarnos en este intrigante relato, no olviden apoyar este contenido con un me gusta, suscribirse al canal y compartir este video para que más personas conozcan esta historia. Activen las notificaciones para no perderse ningún detalle. Ahora sí, prepárense para sumergirse en uno de los misterios más perturbadores del mundo del espectáculo. El reciente testimonio de Barbara Lennon, vecina de Hackman durante más de 10 años, ha hecho tambalear todo lo que creíamos cierto sobre la muerte del célebre actor. Después de guardar silencio por meses, esta mujer de 67 años decidió hablar con las autoridades, revelando detalles inquietantes sobre lo que realmente sucedió en aquella mansión de Santa Fe. Sus declaraciones no solo contradicen la narrativa oficial, sino que además sacan a la luz eventos sospechosos que habían pasado completamente desapercibidos. Uno de los aspectos más impactantes de su testimonio es que el deterioro del actor no era tan grave como se informó en un principio, lo que plantea dudas inquietantes sobre su supuesta incapacidad para pedir auxilio. Las primeras inquietudes de Lennon surgieron aproximadamente 2 semanas antes de los fatídicos acontecimientos. Durante ese tiempo, notó cambios extraños en la residencia de Hackman, en particular, que las luces permanecían encendidas durante toda la noche. Esto era sumamente inusual para una pareja conocida por su rutina metódica. Algo estaba cambiando en esa casa, declaró enfáticamente a los investigadores, y no se trataba simplemente del avance de la enfermedad del actor. Uno de los recuerdos más significativos de Lennon es una conversación con Betty Araka, apenas 3 días antes de la fecha oficial de su fallecimiento. Durante el encuentro, la esposa del actor se veía saludable y con buen ánimo, lo que contradice la posterior versión de que padecía un síndrome pulmonar avanzado. De haber sido cierto este diagnóstico, la mujer habría presentado síntomas evidentes en ese momento. Quizás el detalle más escalofriante del testimonio de Lennon es la aparición de una figura desconocida, a quien vio entrando y saliendo de la propiedad en horarios poco habituales. No era un médico ni un familiar que yo reconociera, afirmó con absoluta seguridad. Esta persona vestía siempre ropa oscura y se desplazaba con una inquietante familiaridad dentro de la mansión. Curiosamente, los registros oficiales no mencionan visitas durante ese periodo, lo que hace aún más enigmático el relato de Lennon. Según su testimonio, llegó a ver a esta misteriosa figura en al menos 3 ocasiones durante la semana previa a la muerte de Betty, siempre ingresando por una puerta lateral de la propiedad, una entrada que raramente era utilizada. La precisión con la que describió estos encuentros ha llevado a los investigadores a considerar seriamente la posibilidad de que individuos no autorizados hayan tenido acceso a la vivienda. Además, la vecina reveló otras anomalías en la rutina de la pareja. Gene Hackman tenía la costumbre de salir cada mañana a recoger el periódico, hábito que mantenía incluso cuando su estado de salud comenzó a decaer. Sin embargo, aproximadamente 2 semanas antes de la tragedia, esta rutina se detuvo abruptamente. Al mismo tiempo, Betty, quien solía hacer compras en el mercado local, dejó de ser vista en público. Lo más extraño, según Lennon, fue que dejaron de recibir entregas a domicilio, algo poco usual considerando que dependían en gran medida de este servicio para muchas de sus necesidades. Este drástico cambio coincidió con un aumento en la actividad nocturna dentro de la mansión. Otro aspecto perturbador de su testimonio es la presencia de ruidos extraños provenientes de la casa de Hackman. No eran discusiones ni gritos, aclaró Lennon,
sino sonidos mecánicos, como si alguien estuviera moviendo muebles o realizando alguna clase de trabajo en el interior. Estos ruidos, que ocurrían mayormente por la noche, jamás habían sido parte de la rutina de la residencia. Un momento particularmente inquietante ocurrió aproximadamente una semana antes de que los cuerpos fueran hallados. Lennon recuerda haber escuchado un fuerte golpe, seguido de un silencio prolongado. Poco después, las luces del piso superior comenzaron a encenderse una por una, como si alguien estuviera revisando cada habitación. Al día siguiente, la casa permaneció inusualmente silenciosa y con todas las cortinas cerradas. Un detalle crucial en la narración de Lennon involucra a las mascotas de la pareja. Los 3 perros de los Ackham eran conocidos en el vecindario por su comportamiento tranquilo y disciplinado. Sin embargo, en los días previos a la tragedia, su actitud cambió de manera radical. El más grande de ellos, un labrador negro, comenzó a ladrar desesperadamente durante las noches, algo totalmente inusual en él. Aún más alarmante fue que Lennon asegura haber visto a este mismo perro intentando escapar de la propiedad, una conducta que jamás había mostrado antes. Lo más perturbador es que, posteriormente, el animal fue hallado sin vida en circunstancias inexplicables. Esta historia sigue llena de incógnitas. ¿Podría ser que las autoridades ignoraron detalles clave en su investigación? ¿Qué papel jugó la enigmática figura vestida de negro? Y lo más inquietante de todo, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en aquella mansión? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden compartir este video para que más personas conozcan esta impactante historia. La inusual actividad nocturna en la mansión es otro elemento inquietante dentro del testimonio de Lennon, quien menciona sonidos anormales que emanaban de la propiedad de Ackham. No se trataba de discusiones ni gritos, aclara la vecina, sino de ruidos mecánicos, como si alguien estuviera desplazando muebles o ejecutando algún tipo de labor en el interior. Estos sonidos, que se manifestaban mayormente durante la noche, jamás habían formado parte del patrón habitual en la residencia. Particularmente perturbador es el recuerdo de una noche específica, aproximadamente una semana antes del hallazgo de los cuerpos. Lennon escuchó un estruendoso golpe seguido de un prolongado silencio y, poco después, notó cómo las luces del nivel superior se encendían una tras otra, como si alguien estuviera revisando cada habitación. Al día siguiente, la casa permaneció en un estado inusualmente silencioso y con todas sus cortinas completamente cerradas. Un aspecto fundamental del testimonio de la vecina involucra a las mascotas de la pareja. Los 3 perros de los Acme eran reconocidos en la comunidad por su temperamento tranquilo y su obediencia, pero en los días previos a la tragedia, su actitud sufrió un cambio radical. En especial, el mayor de ellos, un labrador negro, comenzó a ladrar de manera desesperada durante la noche, algo totalmente atípico en él. Más alarmante aún es que Lennon asegura haber visto a este mismo perro intentando huir de la propiedad, un comportamiento nunca antes observado. Lo más inquietante de todo es que posteriormente, el animal fue hallado sin vida en circunstancias inexplicables, mientras que los otros 2 sobrevivieron. Este hecho añade una nueva capa de misterio al caso, algo que los investigadores no pueden pasar por alto. Las declaraciones de la vecina también ponen en duda la línea temporal oficial de los sucesos. Según los primeros informes, Betty habría fallecido alrededor del 11 de febrero, mientras que Jen habría perdido la vida aproximadamente una semana después. Sin embargo, Lennon insiste en que notó movimiento dentro de la vivienda en fechas que no coinciden con esta versión. Estoy absolutamente segura de haber visto a alguien desplazándose dentro de la casa al menos hasta el 20 de febrero, y no era Jen, porque su caminar tenía una forma muy particular, aseguró. Esta discrepancia sugiere que otras personas podrían haber estado presentes en la mansión durante los días clave, desmintiendo la versión oficial que afirmaba que el actor permaneció completamente solo tras la muerte de su esposa.
Una de las declaraciones más reveladoras de Lennon está relacionada con una llamada telefónica que intentó hacer a la residencia de AKM, cuando comenzó a preocuparse por la ausencia de actividad habitual. Llamé varias veces en ese periodo, explica, y aunque nadie respondía, podía escuchar con claridad cómo alguien levantaba el auricular y respiraba del otro lado de la línea antes de colgar. Este perturbador detalle nunca fue mencionado en los reportes oficiales, a pesar de que las llamadas deberían haber quedado registradas en los archivos telefónicos. Cuando le preguntaron por qué no alertó a las autoridades en ese momento, Lennon confesó que temía estar sobredimensionando la situación y no quería incomodar a una familia que siempre había valorado su privacidad. El testimonio de la vecina también aporta datos sobre la presencia de visitantes desconocidos en la propiedad semanas antes de la tragedia. Aproximadamente un mes antes de los fallecimientos, Lennon notó un vehículo extraño estacionado frente a la mansión durante varias horas. Era un sedán oscuro, sin distintivos, y sus ocupantes nunca bajaron mientras yo observaba, relató. Cuando finalmente vio salir a 2 hombres de la residencia, notó que AKM parecía notablemente alterado tras aquella visita. Este incidente podría ofrecer un contexto crucial para comprender lo que ocurrió después, especialmente considerando que no existe ningún registro oficial de tales visitantes en la documentación relacionada con la salud del actor o cualquier otro asunto conocido. El testimonio guarda relación con el estado físico y mental de H. Ackman en sus últimos días. Mientras que los informes oficiales lo describían como gravemente afectado por el Alzheimer, incapaz incluso de realizar tareas cotidianas, Lennon presenta una visión considerablemente distinta. Apenas una semana antes de su fallecimiento, lo vi trabajando en su jardín, moviendo plantas y utilizando herramientas con destreza, afirma con total seguridad. Este nivel de autonomía contradice de manera contundente la imagen de un hombre totalmente dependiente e incapaz de pedir auxilio en una situación de emergencia, como sugiere la versión oficial. Si Ackman realmente conservaba tal grado de independencia, su falta de reacción ante la enfermedad de Betsy resulta aún más desconcertante. Igualmente intrigante es lo que Lennon denomina visitantes fantasma en las semanas previas a la tragedia. Vehículos que llegaban al anochecer y se retiraban antes del amanecer, sin que ella pudiera identificar a sus ocupantes. Estos movimientos nocturnos coincidieron con modificaciones en el protocolo de seguridad de la propiedad. Luces exteriores que solían permanecer encendidas fueron apagadas y algunas cámaras de vigilancia visibles desde el exterior parecían haber sido reorientadas o incluso desconectadas. Este aparente desmantelamiento de las medidas de seguridad se produjo de manera progresiva en las semanas anteriores a las muertes, lo cual Lennon consideraba sumamente sospechoso, dado el nivel de meticulosidad con el que Ackman siempre había gestionado la protección de su hogar. Quizás el aspecto más conmovedor del testimonio es la sensación de abandono que, según Lennon, envolvió la mansión en los días previos a los trágicos acontecimientos. Era como si la casa hubiera sido dejada a su suerte cuando siempre había estado impecable, explica con visible melancolía. El jardín, que solía estar perfectamente cuidado, empezó a mostrar señales de descuido. Los pedidos de alimentos que llegaban puntualmente cada martes dejaron de entregarse y hasta el servicio de limpieza, que acudía cada 2 semanas, pareció haber sido cancelado sin previo aviso. Este progresivo deterioro en el mantenimiento de la vivienda sugiere un cambio drástico en la administración del hogar, algo que no encajaba con los hábitos habituales de la pareja. Lennon también reveló que intentó acercarse a la casa aproximadamente 3 días antes del hallazgo oficial de los cuerpos, alarmada por la acumulación de periódicos en la entrada. Llegué hasta la puerta principal y llamé varias veces al timbre, recuerda. Estoy absolutamente segura de haber oído movimiento en el interior, como pasos alejándose apresuradamente de la entrada. Sin embargo, nadie respondió a su llamado.
Este intento de contacto nunca fue registrado en la investigación oficial, a pesar de que pudo haber sido uno de los últimos intentos de interacción con los habitantes de la casa antes del fatal descubrimiento. La contradicción entre la ausencia de respuesta y los sonidos provenientes del interior añade otro inquietante enigma a esta trágica historia, que sigue revelando nuevos e impactantes detalles. La reconstrucción detallada de los últimos días de Gene Hackman expone una cronología llena de inconsistencias y misterios que los investigadores han pasado por alto repetidamente. Aproximadamente 3 semanas antes del desenlace, comenzaron a registrarse cambios significativos en las costumbres del legendario actor y su esposa. El matrimonio, conocido por seguir rutinas estrictamente establecidas durante años, alteró repentinamente sus hábitos sin ninguna explicación. Dejaron de frecuentar su cafetería favorita, suspendieron sus caminatas matutinas a las 7:30 y sus encuentros con vecinos y amigos cesaron abruptamente. La vigilancia del exclusivo barrio de Santa Fe, donde residía el matrimonio, capturó detalles inquietantes que contradicen de manera directa la versión oficial de los hechos. Según los registros de estas grabaciones, apenas examinadas superficialmente por las autoridades, un vehículo sin identificar visitó la residencia de Hackman, al menos en 6 ocasiones durante los 10 días previos a la presunta fecha del fallecimiento de Betsy. Llamativamente, estas visitas no coinciden con ninguna consulta médica ni con servicios programados, según los registros personales de la pareja. Más revelador aún es el hecho de que todas estas apariciones ocurrieron en horas nocturnas, entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Un comportamiento totalmente atípico para un matrimonio de edad avanzada que, según testimonios de personas cercanas, rara vez recibía visitas después de las 8 de la noche y jamás durante la madrugada. La frecuencia y el horario de estas visitas sugieren una actividad deliberada, más que encuentros fortuitos o situaciones de emergencia esporádicas. Los registros telefónicos de la casa de Hackman plantean aún más interrogantes, inexplicablemente ignoradas en la investigación original. Durante el periodo clave, se realizaron 23 llamadas salientes desde el teléfono fijo de la residencia, todas efectuadas después de la fecha en la que Betsy supuestamente había fallecido. Si se toma en cuenta que Hackman padecía un avanzado estado de Alzheimer que, según los informes médicos, le impedía realizar acciones tan simples como marcar un número, surge una incógnita inquietante. ¿Quién hizo estas llamadas? Aún más sospechoso es que todas estas comunicaciones fueron extremadamente breves, sin superar los 20 segundos de duración, y se dirigieron exclusivamente a 3 números distintos que, sorprendentemente, no pertenecían a familiares, amigos, conocidos ni a servicios de emergencia. Cuando los investigadores intentaron rastrear estos contactos, descubrieron que los 3 habían sido desactivados y correspondían a teléfonos móviles de prepago imposibles de localizar. Las irregularidades en el análisis toxicológico de Betsy Araka constituyen uno de los puntos más polémicos del caso. Aunque la causa oficial de su fallecimiento se estableció como síndrome pulmonar por hantavirus, los resultados revelaron anomalías que no encajan del todo con esta conclusión. Los niveles de ciertos marcadores inflamatorios en su organismo, si bien elevados, no alcanzaban los parámetros típicamente observados en casos mortales de esta afección. Además, se detectaron rastros de una sustancia farmacológica no identificada completamente, clasificada de manera vaga en el informe como posiblemente vinculada a un tratamiento para trastornos tiroideos, a pesar de que no existía constancia de que Betsy estuviera bajo dicho tratamiento. 3 especialistas independientes que posteriormente examinaron estos resultados expresaron serias dudas sobre la conclusión oficial, señalando que los síntomas podrían ser igualmente compatibles con ciertos tipos de intoxicación. El estado de la mansión de Hackman, en el momento en que finalmente fue inspeccionada, contradice abiertamente la versión presentada por las autoridades. Contrario a lo que se esperaría de una vivienda,
donde una persona con movilidad reducida habría permanecido en total aislamiento durante días. Algunas áreas de la casa mostraban señales de limpieza reciente y un orden meticuloso. Resulta particularmente llamativo que, a pesar de la supuesta falta de provisiones que habría llevado a Gene Hackman a un estado de inanición, la cocina evidenciaba un uso reciente. Había platos limpios perfectamente organizados, alimentos frescos en el refrigerador, algunos con fechas de caducidad posteriores a los fallecimientos y una bolsa de compras parcialmente desordenada sobre la encimera. Este escenario dista mucho de una vivienda abandonada a su suerte por más de una semana y plantea una pregunta inevitable. Si Betsy ya había muerto y Jen supuestamente no tenía la capacidad de valerse por sí mismo, ¿quién mantuvo este orden y realizó las compras de alimentos? Un aspecto especialmente inquietante gira en torno a la medicación de Gene Hackman. El actor seguía un tratamiento riguroso para controlar tanto su Alzheimer como otras afecciones propias de su avanzada edad. Un examen detallado de los frascos de fármacos hallados en su domicilio revela un patrón desconcertante. Algunas medicinas reflejan un consumo constante hasta aproximadamente 3 días antes de su presunto fallecimiento, mientras que otras presentan una suspensión abrupta casi 2 semanas antes. Este comportamiento irregular en la administración de medicamentos no concuerda con el olvido ocasional de un paciente, sino que sugiere una gestión selectiva y posiblemente premeditada. Los propios doctores de Hackman han confirmado que la interrupción repentina de ciertos fármacos pudo haber acelerado su deterioro físico y mental, reduciendo drásticamente su capacidad para solicitar ayuda. Las declaraciones del personal de seguridad del vecindario suman otra capa de complejidad al enigma. Durante los días críticos, el guardia nocturno reportó haber visto luces encendidas en el estudio de Hackman, ubicado en la parte trasera de la propiedad, durante toda la noche en al menos 3 ocasiones. Sin embargo, allegados a la familia aseguran que el actor había dejado de utilizar ese espacio aproximadamente 1 año antes, debido a las limitaciones que le imponía su enfermedad. El mismo guardia también mencionó haber oído el motor de un automóvil en marcha dentro del terreno de la residencia por alrededor de 15 minutos a las 2:40 de la madrugada, apenas 2 noches antes del hallazgo de los cuerpos. Sin embargo, cuando intentó acercarse para verificar la situación, las luces exteriores se apagaron de golpe y el ruido cesó repentinamente. Un comportamiento que le pareció intencionadamente evasivo, aunque en ese momento no lo consideró lo suficientemente sospechoso como para reportarlo de inmediato. Los dispositivos electrónicos hallados en la vivienda generan aún más interrogantes sin respuesta. La tableta personal de Betsy Araka, recuperada de su escritorio, muestra actividad de navegación en Internet hasta las 11:23 de la noche del 13 de febrero, 2 días después de la fecha en la que supuestamente habría fallecido. Aún más inquietante resulta el contenido de las búsquedas realizadas en esa última sesión. Entre los términos consultados se incluyen frases como síntomas de envenenamiento, efectos secundarios de medicamentos para la diabetes y cómo detectar alteraciones en fármacos, lo que sugiere que Betsy podría haber sospechado que algo no estaba bien con su salud o con los tratamientos que recibía. El diagnóstico oficial de síndrome pulmonar por hantavirus, señalado como la causa de muerte de Betsy Araka, ha sido objeto de un minucioso escrutinio por parte de especialistas médicos independientes, quienes han detectado numerosas anomalías que ponen en duda esta conclusión. El hantavirus, transmitido principalmente por roedores infectados, provoca una enfermedad respiratoria aguda con síntomas iniciales semejantes a los de una gripe, que suelen derivar en graves complicaciones pulmonares en cuestión de días. No obstante, los datos epidemiológicos indican que esta afección es sumamente infrecuente en Nuevo México, con un promedio de apenas 3 casos anuales documentados en toda la región durante la última década. La improbabilidad de contraer esta enfermedad de forma natural
sobre todo en una vivienda de lujo con estrictas normas de higiene y sin indicios de infestación por roedores, constituye la primera señal de alerta que debió haber impulsado una indagación más profunda sobre otras posibles causas. Los propios hallazgos descritos en el informe de autopsia presentan inconsistencias notables con el cuadro típico del síndrome pulmonar por hantavirus. Si bien se identificaron algunos marcadores inflamatorios elevados en los tejidos pulmonares de Betsy, compatibles con una afección respiratoria severa, otros indicadores esenciales de esta enfermedad estaban ausentes o mostraban valores atípicos. Especialmente llamativa resulta la ausencia del edema pulmonar masivo, un rasgo invariable en los casos mortales de hantavirus, así como la presencia de niveles anormalmente bajos de ciertos compuestos clave, lo que refuerza la sospecha de que el verdadero motivo del deceso pudo haber sido otro completamente distinto al establecido en la versión oficial. Lo más extraño, según Lennon, fue que dejaron de recibir entregas a domicilio, algo poco usual considerando que dependían en gran medida de este servicio para muchas de sus necesidades. Este drástico cambio coincidió con un aumento en la actividad nocturna dentro de la mansión. Otro aspecto perturbador de su testimonio es la presencia de ruidos extraños provenientes de la casa de Acme. No eran discusiones ni gritos, aclaró Lennon, sino sonidos mecánicos, como si alguien estuviera moviendo muebles o realizando alguna clase de trabajo en el interior. Estos ruidos, que ocurrían mayormente por la noche, jamás habían sido parte de la rutina de la residencia. Un momento particularmente inquietante ocurrió aproximadamente una semana antes de que los cuerpos fueran hallados. Lennon recuerda haber escuchado un fuerte golpe, seguido de un silencio prolongado. Poco después, las luces del piso superior comenzaron a encenderse una por una, como si alguien estuviera revisando cada habitación. Al día siguiente, la casa permaneció inusualmente silenciosa y con todas las cortinas cerradas. Un detalle crucial en la narración de Lennon involucra a las mascotas de la pareja. Los 3 perros de los Acme eran conocidos en el vecindario por su comportamiento tranquilo y disciplinado. Sin embargo, en los días previos a la tragedia, su actitud cambió de manera radical. El más grande de ellos, un labrador negro, comenzó a ladrar desesperadamente durante las noches, algo totalmente inusual en él. Aún más alarmante fue que Lennon asegura haber visto a este mismo perro intentando escapar de la propiedad, una conducta que jamás había mostrado antes. Lo más perturbador es que, posteriormente, el animal fue hallado sin vida en circunstancias inexplicables. Esta historia sigue llena de incógnitas. ¿Podría ser que las autoridades ignoraron detalles clave en su investigación? ¿Qué papel jugó la enigmática figura vestida de negro? Y lo más inquietante de todo, ¿qué fue realmente lo que ocurrió en aquella mansión? Déjenme sus opiniones en los comentarios y no olviden compartir este video para que más personas conozcan esta impactante historia. La inusual actividad nocturna en la mansión es otro elemento inquietante dentro del testimonio de Lennon, quien menciona sonidos anormales que emanaban de la propiedad de Acme. No se trataba de discusiones ni gritos, aclara la vecina, sino de ruidos mecánicos, como si alguien estuviera desplazando muebles o ejecutando algún tipo de labor en el interior. Estos sonidos, que se manifestaban mayormente durante la noche, jamás habían formado parte del patrón habitual en la residencia. Particularmente perturbador es el recuerdo de una noche específica, aproximadamente una semana antes del hallazgo de los cuerpos. Lennon escuchó un estruendoso golpe seguido de un prolongado silencio y, poco después, notó cómo las luces del nivel superior se encendían una tras otra, como si alguien estuviera revisando cada habitación. Al día siguiente, la casa permaneció en un estado inusualmente silencioso y con todas sus cortinas completamente cerradas. Un aspecto fundamental del testimonio de la vecina involucra a las mascotas de la pareja. Los 3 perros de los Acme eran reconocidos en la comunidad por su temperamento tranquilo y su obediencia, pero en los días previos a la tragedia,
su actitud sufrió un cambio radical. En especial, el mayor de ellos, un labrador negro, comenzó a ladrar de manera desesperada durante la noche, algo totalmente atípico en él. Más alarmante aún es que Lennon asegura haber visto a este mismo perro intentando huir de la propiedad, un comportamiento nunca antes observado. Lo más inquietante de todo es que posteriormente, el animal fue hallado sin vida en circunstancias inexplicables, mientras que los otros dos sobrevivieron. Este hecho añade una nueva capa de misterio al caso, algo que los investigadores no pueden pasar por alto.